En Guadalajara, el aire todavía estaba impregnado del olor a pan dulce recién horneado que salía de las panaderías de barrio. Era temprano por la mañana y la ciudad despertaba con su ritmo caótico de camiones, claxonazos y pregones callejeros. En medio de esa vida cotidiana, dentro de un hospital de paredes frías y pasillos interminables, se preparaba una historia que cambiaría para siempre la vida de una mujer llamada Lucía Hernández. Lucía tenía 32 años y una vida marcada por contrastes. La esperanza de un hijo pequeño que la llenaba de fuerza y al mismo tiempo la carga de una rutina agotadora, llena de sacrificios. Esa mañana, mientras esperaba en la sala previa al quirófano, sentía que el tiempo se detenía. Las luces fluorescentes parpadeaban sobre su cabeza y el sonido de los pasos de los médicos retumbaba en su pecho como un eco de incertidumbre. La respiración se le entrecortaba. En sus manos sostenía con fuerza un pequeño escapulario que había pertenecido a su madre. Lo llevaba siempre consigo, como un recordatorio de que, a pesar de las dificultades, nunca estaba sola. Sin embargo, la duda la consumía. ¿Sería suficiente la fe para salvarla de lo que estaba por venir? En ese silencio tenso, recordó la voz de su hijo, Mateo, de apenas 6 años cuando la despidió esa misma mañana. «Mamá, no tengas miedo, la Virgencita va a estar contigo». Esas palabras resonaban dentro de ella como un mantra, pero la inquietud era más fuerte. Sabía que la cirugía que estaba por enfrentar no era un procedimiento menor. Su vida estaba literalmente en manos de los médicos, y esa idea la hacía estremecer. El reloj en la pared parecía avanzar con lentitud cruel. Cada minuto era un recordatorio de su vulnerabilidad. Las enfermeras entraban y salían con instrumentos metálicos que brillaban bajo la luz blanca, y el olor a desinfectante impregnaba el aire. Lucía cerró los ojos tratando de calmarse, y en ese instante un pensamiento fugaz cruzó su mente. ¿Y si este es mi final? Ese temor profundo la hizo apretar el escapulario contra su pecho con desesperación. El corazón le latía con tanta fuerza que sentía que se le escaparía por la garganta. Sus labios se movieron en una oración silenciosa. «Virgen Santísima, no me abandones». Y aquí es donde comienza nuestro relato. Una historia que no solo habla de ciencia y hospitales, sino de fe, misterio y esperanza. Y lo que Lucía asegura haber vivido en ese quirófano ha despertado debates, emociones y preguntas que aún hoy no tienen respuesta. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación. Si te interesan relatos reales llenos de emoción, fe y misterio, suscríbete al canal ahora mismo para que no te pierdas ninguna de estas historias que tocan el alma y nos hacen reflexionar sobre los milagros que pueden ocurrir en los momentos más inesperados. Volvamos a Lucía. En la camilla respiraba hondo tratando de convencerse de que todo saldría bien. El murmullo de los doctores alistando los instrumentos la hacía sentir como si estuviera en un lugar donde ya no tenía control alguno. La decisión estaba tomada, y ella solo podía entregarse. La puerta del quirófano se abrió con un chirrido metálico, y una enfermera la llamó por su nombre. El eco de esa voz la sacudió. Era el momento. Su cuerpo temblaba mientras la trasladaban lentamente hacia esa sala blanca, iluminada de manera casi cegadora. Con cada metro que avanzaba, sentía que la realidad se alejaba y que entraba en un espacio donde lo humano y lo divino podrían encontrarse. Lucía no lo sabía aún, pero lo que estaba a punto de experimentar quedaría grabado no solo en su memoria, sino también en los corazones de quienes escucharían su historia. Una experiencia que marcaría el inicio de un camino de preguntas, fe y transformación. El sonido metálico de la puerta cerrándose detrás de ella fue el último recordatorio de que no había vuelta atrás. Con el corazón acelerado y el alma aferrada a una esperanza invisible, se dejó llevar por el destino que le aguardaba. Guadalajara, en los años 90, era una ciudad que conservaba la esencia de los barrios tradicionales, con sus calles empedradas, sus procesiones y el bullicio de los mercados, donde el olor a birria, tamales y flores frescas se mezclaba en el aire.
Allí, en un barrio modesto cerca del santuario de la Virgen de Zapopan, creció Lucía Hernández. Su infancia estuvo marcada por la sencillez y por una madre que nunca dejó que la fe se apagara en su hogar. Su madre, doña Carmen, era una mujer fuerte, acostumbrada a las adversidades. Viuda desde joven, había sacado adelante a sus 2 hijas con trabajo y devoción. Cada mañana encendía una veladora frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe que tenía en la sala, y cada noche reunía a sus hijas para rezar el rosario. Para Carmen, la fe no era una opción, era el refugio que mantenía a su familia unida. Lucía, desde pequeña, absorbía esos momentos. Recordaba cómo, de la mano de su madre, participaba en las peregrinaciones a Zapopan, entre cantos, rezos y la multitud que avanzaba con flores y estandartes. Aquella mezcla de fervor y comunidad le enseñó que la religión estaba profundamente enraizada en la vida del pueblo mexicano. Sin embargo, al mismo tiempo, su mente inquieta la llevaba a hacerse preguntas que no siempre tenían respuesta. Un día, cuando tenía apenas 8 años, le preguntó a su madre mientras miraban las velas encendidas en el altar del barrio: «Mamá, ¿por qué Dios permite que los niños se enfermen y mueran?». Doña Carmen, sorprendida, guardó silencio unos segundos. Después, con voz serena, contestó: «Hija, hay cosas que no entendemos, pero la fe nos da fuerza para seguir. Sin ella, la vida sería más dura». Esa respuesta nunca terminó de convencer a Lucía. Desde entonces convivió con la fe, pero también con la duda. Durante la adolescencia, las contradicciones se hicieron más evidentes. Estudiaba en una preparatoria pública donde conoció realidades duras: compañeros que abandonaban la escuela por falta de recursos, jóvenes atrapados en la violencia y el alcohol. En las calles de su barrio no faltaban las noticias de robos, peleas y tragedias. Esa crudeza le generaba un dolor profundo. ¿Cómo podía un Dios justo permitir tanta injusticia? Aún así, Lucía no se apartó completamente de las tradiciones. Seguía acompañando a su madre a misa los domingos y mantenía un respeto por la fe, aunque en su interior creciera una rebeldía silenciosa. Esa dualidad entre creer y cuestionar fue moldeando su carácter. Un recuerdo particularmente vívido la acompañaría siempre: el día de la romería de la Virgen de Zapopan. La multitud avanzaba con cantos, mariachis y un fervor indescriptible. Lucía, con 13 años, caminaba entre la gente cuando sintió un escalofrío recorrerle la espalda al ver cómo una mujer mayor, arrodillada y con lágrimas en los ojos, pedía un milagro para su hijo enfermo. Aquella escena la conmovió y, al mismo tiempo, le sembró más dudas. ¿Sería suficiente rezar para cambiar una realidad tan dura? Los años pasaron y Lucía se convirtió en una joven responsable, trabajadora, con un gran deseo de ayudar a los demás. Esa vocación la llevó a estudiar trabajo social, motivada por lo que había visto en su barrio: familias necesitadas, niños sin oportunidades, ancianos olvidados. Aunque la fe estaba en su vida, su impulso era más humano que religioso. Quería ser útil, quería aliviar las cargas de quienes sufrían. Doña Carmen, orgullosa, solía decirle: «Dios te puso ese don, Lucía. Ayudar a los demás es una manera de servirle». Lucía, sin embargo, respondía con una sonrisa leve, sin atreverse a confesar que aún se preguntaba si todo era realmente parte de un plan divino. El barrio, con sus aromas de comida casera, los rezos en las calles durante la Semana Santa, los altares de Día de Muertos y las serenatas de mariachi, fue el escenario que forjó a Lucía. En medio de esa mezcla de fe y lucha cotidiana, nació una mujer que nunca dejó de debatirse entre la devoción heredada de su madre y la necesidad de comprender el mundo con sus propios ojos. Lo que Lucía no imaginaba era que esas preguntas que la acompañaron desde niña cobrarían un nuevo sentido en el momento más crítico de su vida. Los años habían pasado, y aquella niña curiosa que caminaba entre peregrinaciones ahora era una mujer adulta que llevaba sobre los hombros responsabilidades mucho más pesadas. Lucía Hernández, con 32 años, vivía en un pequeño departamento en las afueras de Guadalajara,
junto a su hijo Mateo. El edificio era modesto, con paredes pintadas en tonos desteñidos y vecinos que compartían tanto las alegrías como las desgracias de la vida cotidiana. Cada mañana, Lucía se levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno de Mateo y dejarlo en la escuela pública del barrio. Después, se dirigía al hospital donde trabajaba como trabajadora social. Su labor consistía en acompañar a los pacientes y a sus familias, en su mayoría de bajos recursos, que enfrentaban enfermedades graves sin saber cómo costear tratamientos o medicamentos. El hospital era un reflejo de la realidad mexicana. Pasillos abarrotados, largas filas de espera, olores que se mezclaban entre desinfectante y comida de las fondas cercanas, y un personal médico que hacía lo posible por atender con recursos limitados. Lucía, a pesar de su cansancio, encontraba en su trabajo un propósito: escuchar a quienes no tenían voz y brindar apoyo en medio del dolor. Sin embargo, su vida estaba lejos de ser fácil. El padre de Mateo la había abandonado cuando el niño apenas tenía 2 años. Desde entonces, Lucía cargaba sola con la crianza y las cuentas. Muchas noches, después de largas jornadas en el hospital, se sentaba en la mesa de la cocina con facturas acumuladas frente a ella, preguntándose cómo lograría pagar todo. El estrés la desgastaba, pero nunca dejaba que Mateo lo notara. Para él, siempre tenía una sonrisa y un abrazo cálido. Una tarde, al llegar a casa, Mateo le preguntó con inocencia: «Mamá, ¿por qué siempre llegas tan cansada?». Lucía lo abrazó fuerte y respondió con ternura: «Porque trabajo mucho para que no te falte nada, mi amor. Pero cuando estoy contigo, se me pasa todo el cansancio». El niño, con una seriedad que no correspondía a su edad, le contestó: «Yo te voy a cuidar cuando sea grande». Esas palabras le arrancaron lágrimas silenciosas. Mateo era su fuerza, su razón para seguir, aunque por dentro sintiera que la vida la estaba consumiendo poco a poco. En el hospital, Lucía se había ganado el respeto de muchos. Sus colegas sabían que era la primera en llegar y la última en irse, siempre dispuesta a escuchar a los pacientes más olvidados. Fue ahí donde conoció al doctor Ramiro Ortega, jefe de cirugía. Ramiro era un hombre de unos 40 años, serio, meticuloso y completamente entregado a la ciencia. Su carácter directo y su escepticismo lo hacían parecer distante, aunque en el fondo muchos lo consideraban un médico brillante. Un día, durante un descanso, Lucía lo escuchó decir a una enfermera: «La medicina no necesita milagros, necesita recursos y disciplina». Lucía no dijo nada, pero esas palabras resonaron en ella. Aunque comprendía la importancia de la ciencia, también sabía que había momentos en los que la fe era el único sostén de los pacientes y sus familias. La relación entre Lucía y Ramiro se mantenía profesional, aunque a veces chocaban por sus diferencias de visión. Ella defendía la importancia de la esperanza, mientras él insistía en la evidencia científica. Esa tensión, sin embargo, le enseñó a Lucía que el mundo estaba lleno de contrastes, como su propia vida. Mientras tanto, la rutina se volvía cada vez más pesada. El cansancio físico y emocional comenzaba a pasarle factura. Dolores de cabeza frecuentes, mareos repentinos y una fatiga que no desaparecía, la acompañaban día tras día. Lucía los ignoraba, pensando que solo era el resultado del estrés y la falta de descanso. En las noches, después de acostar a Mateo, se quedaba mirando por la ventana las luces lejanas de la ciudad. Pensaba en todo lo que había enfrentado: la ausencia de un esposo, la carga de ser madre soltera, la presión económica y el dolor de ver tanto sufrimiento en su trabajo. En su interior, empezaba a sentir que una sombra se acercaba, aunque no podía ponerle nombre todavía. La vida de Lucía se encontraba en un equilibrio frágil, sostenido apenas por su fuerza de voluntad y el amor hacia su hijo. Lo que aún no sabía era que esa rutina que parecía interminable estaba a punto de romperse y que el destino la pondría frente a la prueba más grande de todas. Los días de Lucía transcurrían entre la escuela de Mateo, el hospital y las tareas interminables del hogar. A pesar del cansancio,
se mantenía firme. Sin embargo, en las últimas semanas, los mareos se hicieron más frecuentes. A veces, al subir las escaleras del hospital, sentía que las piernas no le respondían. En otras ocasiones, un dolor punzante en el abdomen la obligaba a detenerse. Pensaba que quizá era gastritis o estrés acumulado, pero algo en su interior le decía que no era tan sencillo. Una mañana, mientras revisaba documentos de pacientes en su oficina, un dolor intenso la obligó a doblarse sobre la mesa. Una compañera corrió hacia ella. «Lucía, estás pálida», exclamó la enfermera Patricia. «Te voy a llevar con el doctor Ramiro ahora mismo». «No es nada, solo necesito descansar», intentó excusarse Lucía, pero sus manos temblaban. Minutos después, estaba frente al doctor Ortega. Él la miró con seriedad, tomando notas mientras ella describía los síntomas. Mareos, fatiga constante, dolor abdominal recurrente, repitió en voz baja, pensativo. «Necesitamos hacerte estudios, Lucía. No puedes seguir ignorando esto». Ella bajó la mirada. No le gustaba sentirse vulnerable. «Doctor, tengo muchas responsabilidades. No puedo darme el lujo de faltar al trabajo». Él la interrumpió con firmeza. «Si no lo haces ahora, puede que después ya no tengas opción». Las palabras de Ramiro la dejaron inquieta. Esa misma tarde le realizaron análisis y una tomografía. El ambiente del hospital, tan familiar para ella en su rol de trabajadora social, se volvió extraño y amenazante al verse convertida en paciente. Los resultados tardaron unos días. Lucía trataba de seguir con su rutina normal, aunque en el fondo una ansiedad silenciosa la consumía. En casa fingía calma frente a Mateo, preparando su comida favorita y ayudándolo con la tarea. Pero en las noches, cuando el niño dormía, ella lloraba en silencio, temiendo lo peor. Finalmente llegó el día de la cita. El doctor Ortega la recibió en su consultorio. El tono serio de su voz la preparó para lo que venía. «Lucía, encontramos un tumor en tu abdomen. No podemos saber con certeza si es maligno sin más estudios, pero necesitamos intervenir». Las palabras retumbaron como un trueno en su cabeza. Un tumor. Esa palabra que tantas veces había escuchado en boca de pacientes ahora estaba ligada a su propia vida. «¿Un tumor?», repitió, con un hilo de voz. «Sí. La buena noticia es que podemos programar la cirugía lo antes posible. Mientras más pronto lo hagamos, mejores serán tus probabilidades». Lucía apretó las manos contra sus rodillas. Sentía que el piso se movía. Su mente voló de inmediato a Mateo. ¿Qué sería de él si algo salía mal? «¿Y si no sobrevivo?», preguntó, con lágrimas contenidas. El doctor la miró con firmeza. «Nuestro trabajo es darte la mejor oportunidad de salir adelante, pero necesitas tener fuerza y confianza en el proceso». Salió del consultorio en silencio, con los papeles en la mano. Afuera, el sol brillaba con fuerza sobre Guadalajara, pero para ella todo parecía gris. Caminó sin rumbo durante un rato hasta llegar a la iglesia cercana al hospital. Encendió una veladora frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe y susurró: «No me quites de lado, Virgencita. Mi hijo todavía me necesita». Esa tarde, al llegar a casa, Mateo corrió hacia ella con una sonrisa y le mostró un dibujo. Era un corazón grande con dos figuras dentro, él y su madre. «Mira, mamá, somos tú y yo para siempre». Lucía lo abrazó con fuerza, tratando de ocultar las lágrimas. Ahora tenía un dilema: aferrarse a la ciencia, confiar en los médicos o entregarse por completo a la fe que había aprendido desde niña. El diagnóstico no solo cambió su presente, también sembró un miedo que la acompañaría en cada paso a partir de ese momento. La noticia del tumor había dejado a Lucía con un nudo constante en el estómago. Cada día que pasaba, la fecha de la cirugía se acercaba más, y ella sentía que el tiempo corría en su contra. No había espacio para la negación, debía enfrentarlo. Sin embargo, entre el miedo y la incertidumbre, también nació en su interior una necesidad de aferrarse con más fuerza a lo que siempre había acompañado a su familia.
la fe. La noche antes de firmar los papeles de consentimiento, se sentó con Mateo en la cama. El niño la miraba con una mezcla de inocencia y preocupación que desgarraba el corazón de Lucía. «Mamá, ¿por qué te vas a operar?», preguntó acariciando con sus pequeñas manos el rostro de ella. Lucía respiró profundo, buscando palabras que no lo asustaran. «Porque tengo algo aquí adentro», dijo, señalando su abdomen, «que los doctores necesitan quitar para que yo esté más fuerte». Mateo frunció el ceño. «¿Y te va a doler?». «Tal vez un poquito, pero después voy a estar bien». El niño corrió hacia su cajón y sacó un pequeño escapulario con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Se lo colocó en el cuello con una seriedad sorprendente para su edad. «La Virgencita va a cuidarte. Ella nunca falla». Lucía lo abrazó con lágrimas en los ojos. Ese gesto, tan sencillo y tan lleno de amor, le dio un poco de paz en medio de la tormenta. Los días siguientes estuvieron llenos de trámites médicos y preparativos. El hospital, que siempre había recorrido como trabajadora social, ahora se sentía ajeno. Pasaba por los mismos pasillos, pero esta vez no acompañaba a otros pacientes, sino que caminaba hacia su propio destino. Los pisos brillantes reflejaban luces frías, y el olor penetrante de cloro y desinfectante parecía recordarle a cada segundo lo que estaba por venir. Una tarde, mientras esperaba en la sala de preoperatorios para una consulta, apareció el padre Miguel Álvarez, el capellán del hospital. Hombre de voz cálida y rostro sereno, acostumbraba recorrer las salas ofreciendo palabras de consuelo. Al verla se detuvo y le sonrió. «Lucía, hija, ¿cómo estás llevando todo esto?». Ella bajó la mirada con las manos entrelazadas. «Con miedo, padre. No quiero dejar solo a mi hijo». El sacerdote se sentó a su lado y le habló con dulzura. «El miedo es humano, pero la fe nos recuerda que no estamos solos. ¿Quieres que oremos juntos?». Lucía asintió, y en medio del murmullo de enfermeras y pacientes, cerraron los ojos. La oración se convirtió en un bálsamo, un instante de calma que contrastaba con la ansiedad de esos días. El padre Miguel le tomó la mano antes de irse. «Recuerda esto. La Virgen siempre acompaña a quienes confían en ella. Tal vez no lo entiendas ahora, pero no te soltará». Lucía sintió un estremecimiento en el pecho, como si esas palabras fueran una promesa. La noche previa a la cirugía, en su departamento, preparó una cena sencilla con Mateo. Frijoles, tortillas calientes y queso fresco. Querían que fuera una velada normal, aunque los dos sabían que no lo era. Después de cenar, el niño insistió en dormir abrazado a ella. «No tengas miedo, mamá», susurró medio dormido. «Yo recé por ti y la Virgen me escuchó». Lucía lo contempló mientras se quedaba dormido. El rostro tranquilo de su hijo le dio fuerzas, aunque por dentro el pánico amenazaba con desgarrarla. Al amanecer, salió rumbo al hospital con una pequeña bolsa de pertenencias. Cada paso le pesaba, como si la ciudad entera la empujara hacia un destino incierto. Al llegar, firmó los últimos documentos, escuchando las indicaciones del personal. Su corazón latía con fuerza, pero intentaba mantener la compostura. Al ver el escapulario sobre su pecho, lo tomó entre sus dedos y lo apretó con fuerza. Era un símbolo, un refugio, una esperanza. La cirugía estaba programada, y ya no había vuelta atrás. Lo único que podía hacer era confiar, aunque su mente se debatiera entre la razón y la fe. Lo que no imaginaba era que, en medio de aquel quirófano, viviría un momento imposible de explicar que cambiaría su vida para siempre. El amanecer en Guadalajara trajo consigo un cielo despejado, pero para Lucía todo parecía cubierto por una sombra espesa. Al llegar al hospital, la llevaron directamente a la sala de preparación. Las enfermeras hablaban en voz baja, anotando datos en las hojas, mientras colocaban suero en su brazo y revisaban su presión. Lucía apenas podía escuchar. Su mente estaba en otro lugar, oscilando entre la angustia y los recuerdos de su hijo. Respiraba con dificultad. El escapulario de la Virgen de Guadalupe, que insistió en mantener colgado al cuello, descansaba sobre la bata hospitalaria.
Lo acariciaba con los dedos como si fuera un amuleto que la mantenía en pie. Una de las enfermeras, joven y de rostro amable, intentó tranquilizarla. «Todo saldrá bien, señora Lucía. El doctor Ortega tiene mucha experiencia. Usted está en buenas manos». Lucía sonrió débilmente, aunque sus labios temblaban. «Ojalá esas manos no me suelten», murmuró con un hilo de voz. Poco después, las ruedas de la camilla comenzaron a moverse por los pasillos. Cada metro recorrido era un recordatorio de que estaba más cerca del momento decisivo. El eco de los pasos de los médicos, el olor penetrante del desinfectante y las luces blancas que parpadeaban sobre su cabeza creaban un ambiente casi irreal. Finalmente, las puertas del quirófano se abrieron. El aire en esa sala era más frío, con un silencio interrumpido solo por el zumbido de las máquinas. El corazón de Lucía latía tan fuerte que sentía que el sonido debía escucharse en todo el lugar. El doctor Ramiro Ortega, vestido con su bata estéril y una mirada concentrada, se acercó. «Lucía, vamos a empezar. Confíe en nosotros». Ella lo miró con ojos vidriosos. «Confío, pero también tengo miedo». «Eso es normal», respondió él con firmeza. «Lo importante es que se deje cuidar». La anestesióloga, una mujer de mediana edad con una voz calmada, le explicó el procedimiento. «Voy a administrarle el medicamento. Sentirá que el cuerpo se adormece poco a poco. Solo relájese». Lucía asintió, aunque en su interior el pánico crecía. Mientras la mascarilla se acercaba a su rostro, un torrente de pensamientos la golpeó. El rostro de Mateo riendo en la escuela, las manos de su madre rezando un rosario, las noches en vela trabajando en el hospital. Quiso aferrarse a todos esos recuerdos como quien se agarra de una cuerda antes de caer al vacío. El efecto de la anestesia comenzó a recorrer su cuerpo. Primero fue un hormigueo en los dedos, luego un peso en los párpados. Aún así, algo en ella resistía rendirse completamente al sueño. Desde su semi-inconsciencia, alcanzó a escuchar las voces del equipo médico. Incisión lista. Monitoreo estable. Comencemos. El bisturí brilló bajo la luz quirúrgica. Lucía no podía moverse ni hablar, pero su mente estaba despierta en un espacio extraño, como entre dos mundos. Podía sentir que algo la separaba de la realidad, pero al mismo tiempo estaba allí, consciente de cada segundo que pasaba. La tensión en el ambiente era palpable. El doctor Ortega, con movimientos precisos, guiaba al equipo. Las máquinas emitían pitidos constantes, como un metrónomo que marcaba el compás de la vida. Cada sonido se clavaba en la mente de Lucía, amplificado por la vulnerabilidad de su estado. En medio de esa confusión, una sensación de vacío la envolvió. Era como si flotara en un espacio frío, lejos de todo lo conocido. El miedo la atravesó con fuerza. En ese instante, deseó con desesperación que alguien la acompañara. Sus labios, apenas moviéndose, murmuraron una súplica en silencio. «Virgencita, no me dejes». Lo que sucedió después marcaría un antes y un después en su vida. Entre la anestesia y la conciencia, Lucía estaba a punto de experimentar algo que escapaba a toda lógica, algo que nadie podría explicar con certeza. Lucía se encontraba atrapada en un espacio extraño, suspendida entre la conciencia y la anestesia. No podía mover el cuerpo ni abrir los ojos, pero su mente estaba despierta, agitada, buscando un refugio. El zumbido de las máquinas se mezclaba con los murmullos lejanos de los médicos. La frialdad del quirófano parecía envolverla, como si el aire mismo estuviera cargado de un peso invisible. En medio de esa confusión, de pronto, algo cambió. Sintió una calidez recorrer su brazo como si una mano invisible hubiera tomado la suya. No era el contacto frío y apresurado de los guantes quirúrgicos, sino una caricia suave, firme y profundamente humana. El pánico que la consumía se transformó de manera inesperada en una paz indescriptible. «¿Quién está conmigo?», susurró dentro de su mente, aunque sabía que no podía hablar. Esa sensación no desapareció. Al contrario, se intensificó. Era como si alguien permaneciera a su lado,
transmitiéndole fuerza y consuelo. Y en medio de aquella penumbra entre el sueño y la vigilia, una imagen se formó frente a ella. Una figura luminosa, envuelta en un manto azul con estrellas doradas, que la miraba con ternura infinita. Era la Virgen María. Lucía la reconoció de inmediato, no por los detalles de su rostro, sino por la sensación de amor que irradiaba. Un amor tan inmenso que parecía llenar cada rincón vacío de su alma. No había palabras, solo un silencio cargado de significado. Las lágrimas brotaron, aunque su cuerpo permanecía inmóvil. La presencia de la Virgen no se sentía lejana ni etérea. Al contrario, estaba tan cerca como si realmente estuviera allí, en ese quirófano frío, sosteniendo su mano. Un murmullo, suave como el viento entre hojas, resonó en su corazón. «No tengas miedo, hija. Estoy contigo». Lucía sintió que la angustia desaparecía, reemplazada por una certeza absoluta de que no estaba sola. La operación, el dolor, el riesgo, todo parecía desvanecerse en ese instante. Solo importaba esa compañía que la envolvía con una calma inexplicable. Mientras los médicos trabajaban concentrados, ajenos a lo que ella experimentaba, Lucía se aferraba a esa presencia. No era un sueño, no era una alucinación, lo sentía tan real como la vida misma. «¿Me voy a morir?», preguntó en silencio, con temor. La respuesta llegó como un abrazo invisible. «Tu camino no termina aquí, confía». La fuerza de esas palabras, más allá de cualquier lenguaje humano, penetró hasta lo más profundo de su ser. Fue como si una luz cálida se encendiera en medio de la oscuridad, recordándole que la esperanza aún estaba viva. El tiempo, en ese estado, se volvió difuso. No sabía si habían pasado segundos o minutos, solo percibía la paz que la envolvía y la certeza de que alguien velaba por ella. El miedo a no volver a ver a Mateo se transformó en un deseo ferviente de luchar, de aferrarse a la vida con todas sus fuerzas. En un momento, la imagen luminosa comenzó a desvanecerse lentamente, como si regresara al lugar del que había venido. Pero antes de partir, la Virgen dejó una última promesa en el corazón de Lucía. «Recuerda, nunca estás sola». La calidez en su mano permaneció un instante más y luego desapareció. De inmediato, el sonido de las máquinas volvió a tomar protagonismo en su mente. El eco de las voces médicas se hizo más claro. «Presión estable. Todo marcha bien. Continúen con cuidado». Lucía seguía bajo anestesia, pero ya no tenía miedo. La paz que había recibido era más fuerte que cualquier incertidumbre. Aunque no pudiera moverse ni hablar, sabía que lo que había experimentado quedaría grabado en su memoria para siempre. Ese instante inexplicable, esa mano invisible que la sostuvo, sería el punto de partida de una historia que desafiaría la lógica y despertaría tanto fe como dudas. El silencio absoluto se rompió con un pitido constante, lejano al principio, que poco a poco fue cobrando claridad. Lucía sintió que emergía desde un sueño profundo hacia la superficie de la realidad. Abrió los ojos con esfuerzo. La luz blanca del hospital la cegó por un instante y un mareo leve la obligó a cerrarlos de nuevo. Su cuerpo estaba pesado, como si no le perteneciera. Escuchó voces alrededor. Una enfermera murmuró con alivio: «Ya está despertando». Otra respondió: «La cirugía salió mejor de lo esperado». Lucía intentó hablar, pero su garganta estaba seca, como si hubiera tragado arena. La enfermera se inclinó hacia ella y le ofreció unas gotas de agua con una gasa humedecida. «Tranquila, poco a poco», dijo con ternura. Mientras recuperaba lentamente la conciencia, un recuerdo fugaz atravesó su mente. Aquella mano cálida que la sostuvo en medio de la oscuridad, la voz que le aseguró que no estaba sola. Se estremeció. No era un simple sueño, lo había vivido con cada fibra de su ser. La enfermera notó su inquietud. «¿Siente dolor, señora Lucía?». Ella negó con la cabeza, todavía con dificultad para articular palabras. Finalmente susurró: «No, sentí algo. Alguien estaba conmigo».
La mujer la miró confundida. Claro, los doctores estábamos aquí todo el tiempo. Lucía cerró los ojos, sabiendo que esa explicación no correspondía a lo que había sentido. Horas después, ya instalada en la sala de recuperación, recibió la visita del doctor Ramiro Ortega. Entró con su habitual seriedad, revisó los monitores y anotó en su expediente. La cirugía fue exitosa. El tumor fue removido sin complicaciones graves. Ahora lo más importante es el proceso de recuperación. Lucía lo observó, con el corazón aún latiendo fuerte por lo que había vivido. Reuniendo valor, dijo: «Doctor, durante la operación sentí una mano. No era la de ustedes. Era diferente, cálida, llena de paz. Vi a la Virgen». Ramiro la miró en silencio unos segundos, levantando apenas una ceja. Lo que experimentó seguramente fue producto de la anestesia. Es común que los pacientes tengan sueños o alucinaciones en ese estado. No, interrumpió ella con convicción. No fue un sueño. Fue real. El médico suspiró, cerró el expediente y respondió con tono diplomático. Lo importante es que está con nosotros, viva y recuperándose. El resto es cuestión de creencias. Cuando él salió de la habitación, Lucía quedó sola, mirando el escapulario que aún llevaba en el cuello. Lo apretó contra su pecho con fuerza, convencida de que aquello que había sentido no podía explicarse con ciencia. Esa misma tarde, el padre Miguel Álvarez apareció en la sala. Al verla despierta, sonrió. «Bendito sea Dios, Lucía. ¿Cómo te sientes?» «Viva», respondió ella con lágrimas en los ojos, pero confundida. «Padre, vi algo durante la operación. Sentí la mano de la Virgen sosteniéndome». El sacerdote no dudó un instante. Se inclinó y tomó sus manos. «Eso es una gracia, hija, un regalo del cielo. No ignores lo que viste». Lucía lloró en silencio, sintiendo un alivio profundo al encontrar a alguien que no dudaba de su testimonio. La paz que había sentido en el quirófano seguía en su interior, como una llama que no se apagaba. Con cada hora que pasaba, la recuperación parecía avanzar más rápido de lo esperado. Los médicos se sorprendieron de su estabilidad. Ella, en cambio, no tenía dudas. La fuerza que la sostenía no venía solo de los medicamentos. Por la noche, cuando el hospital quedó más silencioso y solo se escuchaban los pasos de los guardias en los pasillos, Lucía cerró los ojos. Una certeza inquebrantable habitaba en su corazón. Lo que había vivido no era un delirio, era un encuentro real. Y aunque muchos no le creyeran, estaba dispuesta a mantener viva esa verdad. La recuperación de Lucía avanzaba de manera sorprendente. Los médicos notaban que sus signos vitales eran estables y que su cuerpo respondía mejor de lo esperado. Mientras algunos atribuían aquello a su fortaleza y disciplina, Lucía sabía que había algo más. Lo guardaba en silencio, pero poco a poco las palabras comenzaron a escaparse, primero en susurros, luego en conversaciones más largas. Una tarde, mientras una enfermera le cambiaba el suero, Lucía no pudo contenerse. «Señorita, ¿usted cree en los milagros?» La mujer la miró con curiosidad. «Pues, sí, claro. Mi abuela siempre decía que la Virgen de Zapopan hacía milagros». «¿Por qué lo pregunta?» Lucía bajó la voz. «Porque yo sentí a la Virgen conmigo en el quirófano. Sentí su mano sosteniéndome». La enfermera se quedó en silencio, conmovida. Luego, con una sonrisa tímida, respondió: «Entonces no cabe duda. Sobrevivió porque ella la acompañó». Al día siguiente, esa misma enfermera lo comentó con su madre en la parroquia del barrio. Y lo que comenzó como una conversación íntima, pronto se convirtió en un rumor que corría entre vecinos y feligreses. La mujer que sintió a la Virgen en el quirófano, así la llamaban. En cuestión de días, algunas personas comenzaron a llegar discretamente al hospital. Primero fueron conocidos de la enfermera, después fieles de la iglesia cercana. Querían saludar a Lucía, pedirle que rezara por ellos, tocar su mano como si de ella emanara la bendición que habían escuchado. Lucía, aún débil, se sentía abrumada. No entendía cómo su experiencia personal
podía convertirse tan rápido en un asunto colectivo. Una señora mayor con lágrimas en los ojos se arrodilló junto a su cama y le suplicó: «Hija, ora por mi nieta que está enferma. Si la Virgen te escuchó a ti, también te escuchará por nosotros». Lucía se estremeció. No se sentía capaz de cargar con la fe de otros, pero tampoco podía rechazar la súplica sincera de aquella mujer. Tomó sus manos y con humildad murmuró una oración. Mientras tanto, en el hospital la situación comenzaba a generar incomodidad. Los pasillos se llenaban de personas que preguntaban por la paciente del milagro. Algunos médicos miraban aquello con desdén, considerando que ponía en riesgo la seriedad de la institución. El doctor Ramiro Ortega, en particular, no ocultaba su molestia. «Esto es absurdo», dijo en una reunión con colegas. «Lo que tuvo fue una experiencia causada por la anestesia, nada más. Pero si seguimos permitiendo que se hable de milagros aquí, perderemos credibilidad». Una enfermera presente en la conversación replicó con respeto: «Doctor, quizá usted no lo entienda, pero la fe da esperanza a la gente, y a veces eso también cura». Ramiro suspiró con frustración, consciente de que nada detendría los rumores. La presión también llegó hasta Lucía. Una periodista local, enterada por la misma comunidad, intentó acercarse para entrevistarla. «Señora, queremos escuchar su historia. La gente necesita saber qué sintió en el quirófano». Lucía, sorprendida, negó con la cabeza. «No, yo no busco fama ni atención. Solo quiero recuperarme y volver con mi hijo». La reportera insistió, pero ella se mantuvo firme. Al llegar la noche, Lucía se encontraba inquieta. ¿Acaso lo que había vivido estaba destinado a compartirse? ¿O era un regalo íntimo que debía guardar en silencio? Se sentía atrapada entre el deseo de proteger su privacidad y la creciente demanda de quienes veían en su testimonio una señal divina. El padre Miguel, al visitarla, percibió esa carga en sus ojos. «Lucía, los milagros no siempre son para uno solo. A veces Dios los concede para que otros también encuentren esperanza». Ella lo escuchó en silencio, sin saber aún qué camino debía tomar. Lo cierto era que su experiencia ya no le pertenecía del todo. Como una chispa que enciende un fuego, su relato comenzaba a expandirse más allá de sus manos, más allá del hospital, más allá incluso de sus propias fuerzas. El murmullo sobre lo vivido por Lucía ya no era solo un rumor en los pasillos del hospital. Se había convertido en un tema incómodo para la dirección. El exceso de visitas y la curiosidad de periodistas ponían en riesgo la organización del lugar. Una mañana, 2 administradores la visitaron en su habitación con rostros tensos. «Señora Hernández», dijo uno de ellos, ajustándose los lentes, «entendemos que está pasando por un momento especial, pero le pedimos discreción. Estos comentarios sobre milagros dañan la imagen científica del hospital». Lucía frunció el ceño. «Yo no estoy buscando atención, solo compartí lo que viví». «Le pedimos, por favor», interrumpió el otro con tono frío, «que no vuelva a hablar de ello con pacientes, personal ni visitantes». Cuando salieron, Lucía sintió un peso en el pecho. No comprendía por qué debía callar algo que había marcado su vida. Ese mismo día, el doctor Ramiro Ortega entró para revisar su evolución. Aprovechó la ocasión para reforzar la advertencia. «Lucía, lo que experimentó no fue real. La anestesia provoca sensaciones, visiones. Eso es lo que pasó. Si insiste en decir lo contrario, solo confundirá a la gente». Ella lo miró directamente a los ojos. «Doctor, usted puede llamarlo como quiera. Yo sé lo que sentí». Ramiro suspiró, cansado de la conversación. «La fe no opera tumores, Lucía». «Los bisturí, sí». Ese contraste entre la visión médica y la certeza de su experiencia la desgarraba. Durante las noches en soledad, la duda la asaltaba como un ladrón. ¿Y si tenía razón el doctor? ¿Y si todo fue producto de químicos en su cuerpo? El recuerdo de la mano cálida, de la voz que la tranquilizó, era tan nítido, pero la lógica intentaba convencerla de lo contrario. En medio de esas dudas,
Mateo apareció una tarde acompañado de su abuela doña Carmen. El niño se subió a la cama y la abrazó con fuerza. «Mamá, yo sabía que la Virgen iba a cuidarte. ¿Ya ves que no estabas sola?» Lucía lo estrechó, sintiendo cómo esas palabras sencillas derribaban, aunque fuera por un momento, las murallas de la incertidumbre. Su madre, sin embargo, fue más directa. «Hija, si la Virgen te tocó, no lo calles. Eso es un regalo». Lucía respondió con un suspiro. «Pero me piden que no hable, que lo guarde en silencio. El miedo de ellos no puede apagar la verdad que tú viviste». Aún así, la tensión era real. El hospital insistía en mantener la historia bajo control. Los médicos hablaban entre sí, algunos con incredulidad, otros con burla. Y aunque el padre Miguel la animaba a mantener su fe, Lucía empezaba a sentirse en medio de una batalla invisible, entre la ciencia que exigía explicaciones y la fe que le pedía testimonio. Una noche, mientras el silencio del hospital la envolvía, no pudo contener sus pensamientos. Se levantó un poco en la cama, mirando el crucifijo colgado en la pared. «¿Y si me lo imaginé?», susurró. «¿Y si todo esto no fue más que mi miedo disfrazado de esperanza?». Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Por primera vez, la duda parecía más fuerte que la certeza. La soledad del cuarto intensificaba ese conflicto interior. Al día siguiente, al recibir otra visita inesperada de personas que pedían verla, Lucía sintió que la situación se le escapaba de las manos. Ya no se trataba solo de lo que había vivido, sino de lo que la gente quería creer a través de ella, y eso era una carga que no sabía si podía soportar. Así, entre advertencias, cuestionamientos y la presión de una comunidad creciente, Lucía se encontraba atrapada en un laberinto de fe y escepticismo. Y lo más doloroso era que, en el fondo, ella misma comenzaba a dudar de lo que había sentido en el quirófano. Tras los días de incertidumbre y la presión del hospital para guardar silencio, Lucía comenzó a sentir que la fe que la había sostenido se debilitaba. Sin embargo, fue justo entonces cuando la comunidad que la rodeaba empezó a acercarse con más fuerza, dándole un nuevo sentido a lo que había vivido. Al regresar a su barrio, aún convaleciente, notó que los vecinos la esperaban con flores, veladoras y sonrisas. Doña Rosa, una anciana que llevaba décadas encabezando procesiones en honor a la Virgen de Zapopan, se acercó apoyada en su bastón. Sus ojos brillaban de emoción. «Lucía, hija, yo sabía que la Virgencita no te iba a dejar. Ella siempre escucha a quienes sufren». La abrazó con ternura, y Lucía sintió que la calidez de ese gesto la sostenía en medio de tanta confusión. Pronto comenzaron a llegar otros vecinos. Algunos le llevaban comida casera como pozole, tamales o atole caliente para que recuperara fuerzas. Otros simplemente se sentaban a escucharla, agradecidos por tenerla de vuelta. Lo que más sorprendía a Lucía era la fe con la que la miraban, como si ella misma se hubiera convertido en un testimonio viviente de esperanza. Una tarde, un grupo de mujeres del barrio se reunió en su casa para rezar el rosario. Doña Rosa, con voz quebrada por la edad, dirigió las oraciones. Al terminar, le tomó las manos a Lucía. «No tengas miedo de contar lo que viviste. A muchos nos hace falta escuchar que todavía ocurren milagros». Lucía sintió un nudo en la garganta. «Pero yo no soy nadie especial, solo una mujer que tuvo miedo de morir». «Precisamente por eso», respondió la anciana, «porque eres como nosotros, tu historia tiene más fuerza». En medio de estas visitas, Mateo también jugó un papel importante. El niño hablaba con entusiasmo a sus amigos de la escuela. «Mi mamá estuvo con la Virgen en el hospital. Yo recé y la Virgen me escuchó». Lucía, al escucharlo, comprendió que su hijo no tenía dudas. Para él, la presencia de la Virgen era un hecho incuestionable. Esa inocencia y esa certeza infantil la conmovían profundamente, dándole fuerzas para no rendirse al escepticismo. Un día, un vecino llamado don Ernesto, que había perdido a su esposa meses atrás, se acercó a Lucía con lágrimas en los ojos. «Tu testimonio me devolvió la esperanza. Yo había dejado de rezar, pero ahora siento que debo volver a hacerlo».
Si la Virgen estuvo contigo, también puede acompañarme en mi soledad. Lucía lo abrazó conmovida. Por primera vez entendió que sus palabras no eran solo un relato personal, sino un puente hacia la fe de los demás. No todos eran creyentes, claro. Algunos jóvenes del barrio murmuraban que la gente exageraba, que todo era producto de la anestesia, pero la mayoría elegía creer. Esa fe compartida se convirtió en un apoyo inesperado para Lucía, quien ya no se sentía tan sola. Cada noche, antes de dormir, escuchaba desde su ventana los cantos de las procesiones que pasaban por la calle rumbo a la iglesia del barrio. Las velas iluminaban los rostros de mujeres, hombres y niños que caminaban rezando. Ese ambiente tan familiar desde su infancia volvió a darle una certeza. Lo que había vivido no debía enterrarlo bajo el silencio, porque otros necesitaban esa luz. Así, la comunidad no solo la acompañó con gestos de cariño, sino que también la ayudó a redescubrir su propósito. Entre el amor de sus vecinos, las oraciones compartidas y la inocente fe de Mateo, Lucía empezó a aceptar que tal vez su experiencia no le pertenecía únicamente a ella. Lo que había sentido en el quirófano ya era parte de algo más grande, un testimonio que tocaba vidas, despertaba esperanzas y unía corazones en torno a la fe. El apoyo de la comunidad le dio a Lucía una fuerza inesperada, pero también encendió nuevas tensiones. El hospital no podía ignorar el creciente rumor del milagro, y el doctor Ramiro Ortega estaba cada vez más incómodo con la situación. Para él, lo que había ocurrido no era más que un episodio de sugestión bajo anestesia, un fenómeno explicable desde la ciencia. Una tarde, mientras Lucía acudía a una consulta de revisión, Ramiro decidió hablar con ella de manera directa. «Lucía», dijo con tono serio, «he escuchado lo que la gente comenta, y quiero que entiendas que lo que experimentó no tiene nada de sobrenatural». Ella lo miró sin miedo, con los ojos firmes. «¿Y cómo explica que yo sintiera una mano sosteniéndome, una paz que nunca había sentido?» Alucinaciones. La mente humana, bajo anestesia, es capaz de crear experiencias intensas. Lo que vivió fue producto de su cerebro, no de un milagro. Lucía apretó el escapulario que llevaba al cuello. «Usted no estaba dentro de mí para saberlo. Yo sí lo sentí, y sé que no fue un simple sueño». El intercambio fue tenso. Ramiro, acostumbrado a que sus palabras fueran incuestionables, se encontró con una paciente que no se dejaba convencer. Y para Lucía, escuchar que intentaban reducir su experiencia a un error de la mente era como arrancarle algo sagrado. El padre Miguel, al enterarse del desencuentro, pidió reunirse con Ramiro en el hospital. El ambiente estaba cargado de respeto, pero también de confrontación. «Doctor», empezó el sacerdote, «la ciencia salva cuerpos, pero la fe salva almas. Lo que Lucía vivió no puede descartarse tan fácilmente». Ramiro arqueó una ceja. «Con respeto, padre, mi trabajo no es salvar almas, sino vidas. Y para eso necesito evidencia, no testimonios». «Pero la evidencia no siempre explica lo invisible», respondió el sacerdote con calma. «¿Acaso no ha visto pacientes recuperarse contra todo pronóstico? ¿Nunca ha presenciado que la esperanza les da fuerza cuando la medicina dice lo contrario?» El cirujano guardó silencio unos segundos antes de responder. «He visto casos extraños, sí, pero nunca los llamo milagros. Prefiero pensar que aún no tenemos todas las respuestas científicas». Lucía, que escuchaba desde un costado, sintió que ambos tenían parte de razón. La ciencia había salvado su cuerpo, pero lo que vivió en el quirófano había salvado su espíritu. No podía elegir solo un lado, porque ambos se entrelazaban en su experiencia. Los días siguientes fueron igual de desafiantes. Médicos jóvenes comentaban entre ellos con ironía: «Ya vieron a la paciente del milagro. Seguro pronto vienen a canonizarla». Lucía escuchaba sin responder, pero por dentro luchaba con una mezcla de enojo y tristeza. ¿Por qué era tan difícil aceptar que hay cosas que la ciencia no puede explicar? En medio de esa tormenta, recibió la visita de doña Rosa, la anciana devota de la Virgen de Zapopan. «Hija», le dijo,
No discutas con los que no quieren creer. La fe no se impone, se vive. Esas palabras le dieron serenidad. Comprendió que no necesitaba convencer a nadie. Lo importante era lo que ella había experimentado, lo que su corazón guardaba como verdad. El enfrentamiento entre ciencia y fe no se resolvió en una discusión, pero dejó en Lucía una enseñanza crucial. Ambas podían coexistir. La medicina la había sostenido físicamente, pero la fe le había dado el valor para atravesar la oscuridad. Esa convicción comenzó a crecer en su interior como una semilla. Aún dudaba de cómo compartir su experiencia con el mundo, pero ya no tenía miedo de reconocer lo que había vivido. El choque con la ciencia la había hecho más fuerte, más consciente de que su historia estaba destinada a ser algo más que un secreto. El regreso de Lucía a la vida cotidiana estuvo marcado por un cambio silencioso pero profundo. Aunque seguía enfrentando las mismas responsabilidades, el cuidado de Mateo, el trabajo en el hospital, las cuentas que nunca dejaban de acumularse, algo en su interior se había transformado. Ya no se trataba solo de sobrevivir, ahora sentía una misión que iba más allá de ella misma. Una tarde el padre Miguel la invitó a dar un pequeño testimonio en la parroquia del barrio. Al principio Lucía dudó. «Padre, yo no soy nadie para hablar delante de la gente. Solo soy una mujer que tuvo miedo». El sacerdote le sonrió con serenidad. «Precisamente por eso, Lucía. La gente necesita escuchar que los milagros suceden en medio del miedo, en personas comunes. Tu historia puede devolver esperanza», aceptó con nerviosismo. El día de la misa, la iglesia estaba llena de feligreses. Las veladoras iluminaban los rostros atentos de los vecinos y el olor a incienso impregnaba el aire. Cuando le cedieron el micrófono, sus manos temblaban. Respiró hondo y comenzó a hablar. «Cuando entré al quirófano pensé que era el final. Tenía miedo de dejar solo a mi hijo, pero en medio de la oscuridad sentí que alguien me tomaba la mano. No era un médico, era una presencia llena de amor y paz. Era la Virgen María. El silencio se hizo absoluto. Algunos se persignaron, otros lloraron en silencio. Lucía continuó con la voz quebrada. No sé por qué me eligió a mí para mostrarme eso. Lo único que sé es que no estaba sola, y que ninguno de nosotros lo está por más oscuro que parezca el camino». Al terminar, un aplauso cálido llenó la iglesia. Personas que nunca le habían hablado se acercaron a agradecerle. Una mujer con un niño enfermo la abrazó y le dijo: «Tu historia me devolvió la fuerza que había perdido. Gracias por recordarme que la Virgen escucha». Ese día Lucía comprendió que su experiencia no debía guardarla en silencio. No buscaba fama ni protagonismo, simplemente sentía el deber de compartir lo que había vivido para sembrar esperanza en los corazones que más lo necesitaban. En los días siguientes, su vida tomó un rumbo distinto. Empezó a visitar grupos de oración en hospitales, acompañando a mujeres que, como ella, enfrentaban enfermedades y operaciones. No tenía respuestas mágicas, pero sus palabras nacían de la experiencia vivida, y eso hacía que la escucharan con atención. Mateo también jugaba un papel clave en esa nueva misión. Una noche, mientras hacían la tarea juntos, el niño le dijo: «Mamá, yo quiero que les cuentes a todos lo que te pasó. Así ya no van a tener miedo cuando estén enfermos». Lucía lo miró con ternura. «¿Crees que la gente me escuchará, hijo? Claro, si yo te creo, ellos también lo harán». Las palabras de Mateo fueron el impulso final. Lucía empezó a escribir en un cuaderno sus recuerdos, las emociones de aquella experiencia y lo que había aprendido después. No quería que se perdiera en el tiempo, sino que quedara como un testimonio para quienes dudaran de que la fe podía dar luz en los momentos más oscuros. Aunque aún enfrentaba críticas y comentarios incrédulos, ya no la herían de la misma forma. Había entendido que la fe no se imponía, simplemente se vivía y se compartía. Cada vez que alguien encontraba consuelo en sus palabras, Lucía sentía que cumplía la misión que la Virgen le había confiado aquel día en el quirófano. La mujer que antes vivía dividida entre dudas y certezas, ahora tenía un propósito claro: ser testigo de esperanza.
y en su corazón esa misión era el verdadero milagro que había nacido de su encuentro con lo divino. Después de semanas de recuperación y de haber compartido su testimonio en la parroquia, Lucía decidió volver a su rutina en el hospital. El primer día que cruzó los pasillos, respiró hondo. Aquel lugar que antes le parecía un laberinto de dolor y cansancio, ahora lo veía con otros ojos. Cada paciente, cada familia, cada historia, le recordaba que todos necesitaban no solo medicinas, sino también esperanza. Las enfermeras la recibieron con sonrisas. «Qué gusto tenerte de vuelta, Lucía», dijo Patricia. «No sabes cuánto te extrañamos». Ella respondió con humildad. «Yo también las extrañé. Estar aquí es parte de mi vida». Sin embargo, notó las miradas curiosas de algunos compañeros que todavía la asociaban con la paciente del milagro. Algunos susurraban a su paso, otros se acercaban discretamente para pedirle que rezara por un familiar enfermo. Lucía los escuchaba con paciencia, tratando de no sentirse abrumada. Su encuentro más esperado, y también más tenso, fue con el doctor Ramiro Ortega. Él la saludó con profesionalismo. «Me alegra verla recuperada, Lucía. Su cirugía fue un éxito». «Gracias, doctor», respondió ella con una sonrisa tranquila. Ramiro hizo una pausa antes de añadir. «He notado que su experiencia la ha transformado. Aunque sigo pensando que lo que sintió fue un efecto de la anestesia, respeto que lo haya interpretado de otra manera». Lucía asintió. «No necesitamos pensar igual, doctor. Yo agradezco lo que usted hizo por mí en la operación, y también agradezco lo que la fe me dio en ese momento». Por primera vez, vio en sus ojos un destello de respeto. Quizá no compartía su creencia, pero comenzaba a comprender que la fe para muchos pacientes era tan poderosa como un tratamiento. Fuera del hospital, la vida también recobraba su ritmo. Mateo volvía a llenar el departamento de risas y dibujos. Una tarde, mientras hacían la tarea en la mesa de la cocina, el niño le preguntó: «Mamá, ¿ya no tienes miedo de enfermarte otra vez?» Lucía lo miró con ternura. «Claro que tengo miedo, hijo. Todos lo tenemos. Pero ahora sé que no estoy sola y eso me da fuerza». Mateo sonrió satisfecho. «Entonces yo tampoco voy a tener miedo nunca». Las calles del barrio seguían con su bullicio habitual. Los vendedores de tamales al amanecer, los niños corriendo tras un balón, las procesiones con cantos que se escuchaban en las noches. Pero para Lucía, cada detalle tenía un nuevo significado. La fe ya no era una costumbre heredada, sino una experiencia viva que marcaba cada paso de su día. Pronto comenzó a aplicar esa transformación en su trabajo. Cuando acompañaba a familias que recibían malas noticias, no les hablaba directamente de su experiencia, pero sí les transmitía serenidad. «No pierdan la esperanza», decía. «A veces, cuando todo parece oscuro, la vida nos sorprende». Los pacientes la miraban con gratitud. Algunos intuían que esas palabras venían de un lugar profundo. Y aunque no siempre hablaba de la Virgen, su actitud irradiaba algo distinto, como si llevara dentro una luz silenciosa. Un día, una joven madre con su hijo hospitalizado le preguntó: «¿Cómo logra hablar con tanta calma cuando ve tanto sufrimiento?». Lucía dudó un momento antes de responder: «Porque aprendí que incluso en los momentos más difíciles, no estamos solos». Ese regreso a la vida cotidiana no significaba que las dificultades desaparecieran. Las cuentas seguían acumulándose y el cansancio de las jornadas largas no tardó en volver. Pero ahora Lucía no lo vivía como antes. Cada reto era una oportunidad de recordar el propósito que había nacido en aquel quirófano. Con cada día que pasaba, entendía que su vida ya no era solo suya. Era también un testimonio, un puente entre la ciencia y la fe, entre la realidad dura y la esperanza invisible que sostenía a quienes se negaban a rendirse. El tiempo pasó, y la vida de Lucía fue retomando un ritmo más estable. Aunque las responsabilidades seguían pesando, había aprendido a mirarlas con otros ojos. No era la misma mujer que había entrado al quirófano con miedo de morir. Ahora era alguien marcada por una experiencia
que transformó no solo su fe, sino también la de quienes la rodeaban. En el hospital, continuó con su labor de trabajadora social, pero su manera de acompañar cambió profundamente. Cuando se acercaba a los pacientes, ya no solo veía diagnósticos o estadísticas, sino seres humanos llenos de temor, esperanza y amor. Con cada palabra, con cada gesto, intentaba transmitir la paz que ella misma había recibido en aquel momento inexplicable. El doctor Ramiro Ortega, aunque seguía fiel a la ciencia, comenzó a mostrar un respeto silencioso hacia ella. En una ocasión, después de atender a un paciente complicado, se quedó unos segundos en el pasillo y le dijo: «Lucía, tal vez nunca esté de acuerdo con tu interpretación de lo que viviste, pero reconozco que gracias a tu actitud, muchos pacientes enfrentan su enfermedad con más valor». Ella sonrió agradecida. «No importa si lo llama fe, fuerza interior o esperanza, doctor. Lo importante es que siga llegando a quienes lo necesitan». Ramiro asintió, y por primera vez dejó entrever una sonrisa genuina. En su comunidad, Lucía se convirtió en un símbolo de esperanza, no porque buscara ese papel, sino porque su historia inspiraba a otros. Los vecinos la invitaban a compartir oraciones, y mujeres que enfrentaban enfermedades graves encontraban consuelo en sus palabras. A veces se preguntaba por qué a ella le había tocado vivir esa experiencia, pero ya no buscaba una respuesta lógica. Había aprendido a aceptar el misterio como parte de la vida. Mateo, creciendo entre risas y dibujos, era el testigo más cercano de su transformación. Una noche, mientras se preparaban para dormir, le dijo con la sinceridad de un niño: «Mamá, cuando yo sea grande quiero ser como tú. No como doctora ni como maestra, quiero ser alguien que dé esperanza». Lucía lo abrazó con fuerza, con lágrimas en los ojos. «Hijo, con que seas alguien que ame de verdad a los demás, ya estarás dando esperanza». Esa frase se quedó grabada en su corazón. Comprendió que el verdadero legado que podía dejar no era una historia extraordinaria, sino la manera en que esa historia transformaba vidas, empezando por la de su propio hijo. Con el paso del tiempo, Lucía dejó de preocuparse por convencer a los incrédulos. La fe, entendió, no se demostraba con pruebas, sino con frutos. Y los frutos de su experiencia estaban a la vista. Personas que volvían a rezar, pacientes que enfrentaban su enfermedad con menos miedo, un niño que crecía con confianza en la vida. Quizá nunca sabría por qué la Virgen eligió manifestarse de esa forma en su vida, pero lo que sí sabía era que jamás volvería a sentirse sola. Esa certeza, más allá de las dudas, más allá de las explicaciones, era su mayor tesoro. Y así, aquella mujer que un día entró al quirófano con miedo a no despertar, salió de esa experiencia convertida en testigo de que la fe puede brillar en los lugares más oscuros. Su legado no se encontraba en grandes discursos ni en titulares de periódicos, sino en los pequeños actos cotidianos que sembraban consuelo y esperanza. Antes de cerrar esta historia, quiero hacerte una invitación. Suscríbete al canal ahora mismo para seguir conociendo relatos llenos de fe, misterio y esperanza que pueden cambiar tu manera de ver la vida. Y si quieres continuar este viaje, haz clic en el siguiente video recomendado en pantalla. Ahí encontrarás otra historia igual de impactante que, al igual que la de Lucía, te recordará que nunca estamos completamente solos.